por lo menos tres países miembros del famoso grupo de la OTAN y sobre todo y del famoso grupo de los 7, conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, definitivamente han sorprendido al mundo. ¿Por qué? Porque vimos a tres naciones de este grupo prácticamente dándole la espalda a Estados Unidos, quien es el principal país que está, digamos, beneficiando a lo que es esta guerra entre Israel y Palestina, dejando a un lado a la guerra entre Rusia y Ucrania. Por lo menos vimos a Alemania, Francia y el Reino Unido que le solicitaron a Israel de forma muy contundente que deje de bombardear la Franja de Gaza. En el momento en el que vemos a estos tres países completamente decididos a detener un conflicto y por el otro lado vemos a lo que es Estados Unidos fomentando, impulsando el conflicto, uno piensa, ¿qué es lo que realmente está pasando en el mundo? ¿Por qué se están dividiendo? Sobre todo porque, obviamente, Estados Unidos es el que impulsa ambos grupos, tanto la OTAN como el G7. Siempre ha sido así, siempre hemos visto a un Estados Unidos fortalecido, siempre hemos visto a un Estados Unidos, digamos, ordenándole o prácticamente impulsando ciertas ideas, pero en el momento en el que se rompe, por así decirlo, la alianza o los acuerdos, o simple y sencillamente dice un país, yo estoy en contra de Estados Unidos, ese es el punto clave, ese es el momento justo en el que el mundo debe voltear a ver. Es el momento en que tanto el grupo de los 7 como por supuesto la OTAN podría llegar a dividirse. Hace unos días vimos en la Asamblea General de la ONU cómo adoptó un proyecto de resolución. En este proyecto exigían un alto al fuego humanitario inmediato en la Franja de Gaza, con una votación muy importante. A favor, 153 países. En contra de un alto al fuego vimos a 10, incluyendo a naciones como Guatemala y Paraguay. Y entre los que se abstuvieron, que fueron 23 países que dijeron, bueno, yo no me voy a meter en problemas, yo no tengo ni la más mínima intención, por así decirlo, de pelearme ni con Estados Unidos, ni con ninguno de los países que prácticamente son impulsados o guiados por Estados Unidos. Vimos esta debacle, porque finalmente es una pérdida para Estados Unidos, de que no todos los países están contigo, no todos los países te apoyan. Entre ellos llamó mucho la atención que uno de los que se abstuvieron fue precisamente de las cruces amarillas que pueden observar en la imagen, fue el Reino Unido. El Reino Unido se abstuvo en esta votación, que fue completa y absolutamente importante. Fue importante para el mundo porque en este punto te das cuenta a quiénes controla Estados Unidos y a quiénes no. Incluso Japón, miembro de este famoso grupo de los 7, votó a favor de un alto al fuego. Italia se abstuvo, por supuesto. Vimos a una Alemania que por lo menos se abstuvo. Si bien no votó ni a favor ni en contra, por lo menos se abstuvo, al igual que Reino Unido. Aquí está precisamente Alemania, donde se abstuvo. Eso demuestra la pérdida del poder en Estados Unidos, que es muy importante. Algunos dirán, finalmente Estados Unidos logró obtener una mayor cantidad de votos o logró obtener el apoyo de varios países. Sí,
Vimos a un Japón votando a favor de un alto al fuego, al igual que Francia, Emmanuel Macron, que definitivamente demuestran que se están enfrentando a Estados Unidos, o por lo menos a Joe Biden, como que no lo respetan tanto. Y esta guerra entre Israel y lo que es la Franja de Gaza o comúnmente conocido como Palestina, no quieren como tal más conflicto, ya no necesitan esta guerra entre Israel y Palestina. Estados Unidos, por supuesto, tiene la firme intención de mantener el conflicto donde sea que se registre, porque finalmente es como un impulso o digamos dar a entender a la población, al mundo en general, que todavía son fuertes, cuando realmente ya vemos a un Estados Unidos desgastado, vemos a un Estados Unidos que ya no puede seguir luchando. Biden ha cometido error tras error. Incluso dijo que habían pasado 65 años desde el ataque de Hamás. Se confundió al decir que habían pasado estos años desde el ataque, cuando realmente el último conflicto fue hace el pasado 7 de octubre. Y sí, llevan muchos años de conflicto entre Israel y Palestina por obvias razones, gobernado por Palestina. Salieron varios personajes de los medios. Salieron varios personajes, artistas, que se manifestaban a favor de Palestina. Muchas actrices que incluso fueron prácticamente vetadas de la farándula, de las películas, ya no podían acercarse, porque precisamente Estados Unidos, que es quien controla mayormente ese tema de las películas, de las series, no quería tener nada que ver con personas, ya sea hombre, mujer, que tuvieran una preferencia o que se inclinaran en favor de Palestina. ¿Por qué? Porque finalmente dejaría mal a los Estados Unidos, dejaría precisamente a Estados Unidos como un país que busca la guerra, como un país que está muy interesado en continuar con los conflictos en esta situación. Por ejemplo, Gina Ortega, que es una de las últimas actrices o de las más famosas. Esta Gina Ortega fue quien salió en la famosísima serie de Merlina. Ella terminó un contrato con la franquicia Scream luego de que Melissa Barrero fuera despedida por apoyar a Palestina. Ella dijo: yo tampoco tengo nada que ver con el conflicto. Hubo una actriz, en este momento no recuerdo el nombre, pero hubo una actriz que tuvo que incluso decir, fue sin querer, yo no estaba hablando del tema de Palestina, yo ni siquiera quería hablar del tema de Palestina, pero salió el comentario e hice ciertas declaraciones que al final no eran como yo lo pensaba. ¿Por qué? Porque ya incluso le estaban por despedir. Porque si estás en contra del proyecto de Estados Unidos, tienes que salir de cámara, tienes que salir de cuadro y ya no puedes estar involucrado con nada que tenga que ver con Estados Unidos. Pero bueno, hemos visto también cómo prácticamente Estados Unidos rechaza todas y cada una de las posibilidades para llevar la paz a la Franja de Gaza. Uno de los últimos eventos fue durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, lo comentamos precisamente la semana pasada, donde las imágenes del representante de Estados Unidos en esta reunión dejó mucho que desear, porque era, digamos que la reunión más pequeña, la reunión que única y exclusivamente tenía que ver con los líderes más importantes de este grupo, y vimos a un Estados Unidos incluso molesto por haberse quedado solo. Estas son las imágenes cuando se está realizando la votación. El que dirigía la asamblea era precisamente Ecuador,
Y esa es la cara del representante de Estados Unidos cuando se molesta por ser el único que levanta la mano en contra de un alto al fuego en la Franja de Gaza. En ese momento el representante de Ecuador pregunta quiénes se logran abstener de la votación, y es el Reino Unido el único país, al igual que Estados, que se abstiene de votar. No tiene ni la más mínima intención de quedar ni como el bueno ni el malo. Ese es el momento clave en el que Estados Unidos le demuestra al mundo, con su representante, de no me importa la guerra, no me importa cuántos pierdan la vida, siempre allí se abstiene el Reino Unido, siempre y cuando se haga una guerra, se haga un conflicto y yo pueda seguir vendiendo armas, por supuesto. Esta participación de Estados Unidos dejó marcado al mundo, porque finalmente Estados Unidos demostró que quiere la guerra. Y vemos a Alemania, vemos a Francia y al Reino Unido que solicitan que se deje de bombardear la Franja de Gaza. ¿Por qué? Porque finalmente no necesitan un conflicto más. Son países, estos tres principalmente, son quienes están sufriendo la mayor cantidad de consecuencias debido a una guerra, que es la de Ucrania y Rusia, siguiendo la corriente o la directriz de Estados Unidos, que los ha llevado a un conflicto económico, a un grave conflicto económico debido a la falta de recursos, sobre todo porque no logran hacerle frente a la escasez de lo que sería el gas, el petróleo, y tienen que pagar más, por supuesto. Entonces, estos tres países ahora se unieron para solicitar este alto al fuego. En Francia, el ministro de Asuntos de Relaciones Exteriores hizo eco, junto con Alemania y el Reino Unido, de la exigencia durante una conferencia de prensa entre los ministros de Asuntos Exteriores y sobre todo frente a Israel. Le dijeron al ministro de Israel que era necesario detener el conflicto porque habían demasiados civiles que habían sido asesinados. El gobierno de Israel debería hacer más para distinguir entre terroristas y civiles, porque no es lo mismo. Deben ellos garantizar que su campaña contra el grupo Hamás realmente apunta a los líderes y miembros de este grupo, no a los civiles como se ha demostrado en los últimos días. Bueno, desde el inicio, desde el 7 de octubre, cuando se realizó el ataque por parte del grupo Hamás, por lo menos en Israel deberían de tener, si se supone que son un gran país con inteligencia, que tienen equipos de Estados Unidos, del Reino Unido, de Alemania, de Francia, se supone que tienen lo mejor, que están completamente equipados. Este país debería poder garantizar que sus ataques son a miembros de este grupo Hamás. Se supone que eran la élite, eran lo mejor. ¿Por qué sus ataques son contra civiles? ¿Por qué sus ataques son contra niños? Muchos niños han perdido la vida en este conflicto. Personas inocentes han perdido la vida en este conflicto y para Israel es un número más. Aunado a que están tratando de impulsar la expulsión de los ciudadanos palestinos de sus tierras, los quieren dejar completamente sin nada, quedarse con el petróleo, el gas de la Franja de Gaza, de Cisjordania. Quieren quedarse con todo. De hecho, ya se quedaron con todo. Lo único que queda de lo que una vez fue Palestina es la Franja de Gaza y partes de Cisjordania. Partes. Porque la mayor cantidad del territorio de Cisjordania está controlado por Israel. Y esa es la situación que tienen los ciudadanos prácticamente impulsados o se acercan al grupo Hamás para tratar de recuperar sus tierras, para tratar de recuperar su territorio.
porque ya no pueden recuperar la vida de sus hijos, sus hermanos, sus padres. Ya no pueden recuperar la vida de sus familiares que se perdieron en este conflicto. Hubo un comentario, y lo comentábamos hace algunos días, valga la redundancia, de este famoso magnate Elon Musk. Y él decía, finalmente Israel está creando más miembros del grupo Hamas. ¿Por qué? Porque aquellos ciudadanos que perdieron a un familiar, aquellos ciudadanos que perdieron a sus hijos, que han perdido a sus padres, a sus hermanos, son quienes se van a acercar finalmente al grupo a decir, voy a luchar con Israel, porque ellos me arrebataron a mi familia. Prácticamente eso es lo que está impulsando Israel, y a Estados Unidos no le importa, porque aviva el núcleo del terrorismo, de perder a un familiar. A veces es lo que impulsa a esas personas. El recuperar tus tierras, tu hogar, recuperar tus artículos, porque te obligaron a desplazarte, que ese es el caso de Palestina, de la Franja de Gaza, impulsa al conflicto. Entonces, por obvias razones, incluso lo comentaba Elon Musk, esto está impulsando el terrorismo en la Franja de Gaza. A Israel le conviene. Por supuesto que le conviene, porque va a continuar con el conflicto, con apoyo de Estados Unidos, con el apoyo de la mayoría de los países. Actualmente, la ministra de Francia de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, instó a una tregua inmediata. Hay algunos países que dicen es importante mantener la paz, es importante que los ciudadanos puedan continuar con vida, sobre todo los civiles, los niños. Es importante salvaguardarlos. Por eso instaron a una tregua inmediata para permitir por lo menos un progreso, para permitir que entre a la ayuda, porque recordemos que no tienen alimentos, no tienen agua, no tienen electricidad, no tienen absolutamente nada. Servicios médicos tampoco. Comentábamos hace unos días cómo el presidente ruso, Vladimir Putin, hizo una solicitud para crear un hospital en la Franja de Gaza, que era importante, sobre todo porque ellos están entregando material médico, están entregando todo para tratar de ayudar a los ciudadanos que más lo necesitan, pero tristemente esta ayuda solo puede ser entregada por Israel, que es quien controla el territorio. Entonces, Israel decide si entregan los medicamentos o no. Y se presume en ese comentario de Rusia que Israel se está quedando con los insumos médicos que envía Moscú para ayudar a los palestinos. Pero como Israel no quiere que nadie ayude a los palestinos, pues se queda con todo. Esta ministra de Francia, Catherine Colonna, expresó que se debe avanzar hacia un alto al fuego para obtener la liberación de los rehenes, permitir el acceso y la entrega de más ayuda humanitaria a esta sufrida población civil de Gaza, y de hecho poder avanzar hacia un alto al fuego humanitario y el comienzo de una solución pacífica. Esto mientras que tanto Alemania como Francia apoyan el llamado de un cese de las hostilidades de la Asamblea General de la ONU. El Reino Unido, que se abstuvo de votar anteriormente, solo solicitó pausas humanitarias. Si no quieren detener los ataques, por lo menos brevemente que no se realicen ataques para que se pueda entregar la ayuda que tanto se requiere. Pero ¿cómo van a lograr entregar la ayuda cuando por lo menos uno de los líderes de la famosa Unión Europea dice precisamente ese hecho? ¿Para qué ayudar si el día de mañana van a perder la vida? Suena cruel, es cruel. Pero esa es la mentalidad de los líderes de la Unión Europea. ¿Para qué ayudarlos si más adelante van a perder sus vidas gracias a estos ataques? Están por llegar a las 20,000 personas que han perdido la vida en la Franja de Gaza. Israel se presume que continúa con 1,400 desde el pasado 7 de octubre.
porque este famoso grupo terrorista Hamás no puede hacerle frente a Israel. Con la ayuda militar, los recursos económicos, no puede realmente hacerle frente a Israel. Lograron un ataque, pero tristemente fue con el costo de la vida de civiles. Miles de civiles que no deberían haber sido atacados, porque se supone que el sur de la Franja de Gaza no iba a ser atacado. Pero ¿cómo controlas a un país que recibe el apoyo de Estados Unidos? Y que siente que sus ataques, y que siente que lo que está haciendo está bien porque sí se lo dice Estados Unidos. Esperemos que la situación mejore, sobre todo porque ya hay países del famoso grupo de los 7 de la OTAN que están solicitando un alto al fuego. Ya sea pausado, ya sea completo, un alto al fuego es lo que más se requiere. Estamos por terminar este 2023 manchado de sangre. Y parece que a nadie le importa, a ninguno de los líderes en el mundo, porque no pueden realmente unirse mientras Estados Unidos apoya una guerra. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.